Buenos días. Gracias por acompañarnos en el estudio del capítulo 6 de Mateo. Quiero recordarles que Mateo escribió su evangelio en hebreo. La razón, el argumento para afirmar esto es que los judíos no hablaban de Dios, de la ley, ni del judaísmo en otro idioma que en hebreo. Por eso es que Mateo, aunque no era un gran versado en el hebreo, porque recuerden que el idioma que hablaba, el idioma común, era el arameo en los días de Jesús. Y Mateo no era una persona religiosa, era un publicano. Entonces él no era familiarizado con, digamos, no era un habitual de las congregaciones, de las reuniones de las congregaciones judías. Entonces su hebreo era modesto, pero sin embargo tenía que escribir en ese idioma porque para ser leído, para escribir en hebreo y ser leído por los judíos, porque este evangelio fue escrito para los judíos. El argumento de que los judíos, el idioma religioso de los judíos era el hebreo, está en Hechos 26, ahí pueden buscarlo. Bien, vamos entonces a analizar el capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer del 1 al 4. Tengan presente en su mente que al dar limosna, cuídense de no hacer delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque si no, no tendrán la recompensa del Padre Celestial. 2. Por esto, cuando den limosna, no toquen la trompeta delante de ustedes como los hipócritas, literalmente como los actores. Les recuerdo que la palabra hipócrita es una palabra griega que no está traducida al español, pero que al traducirla al español significa actor, o sea, uno que actúa para lograr aplausos. Por esto es que Jesús empleó este término, en hebreo por supuesto, para describir la actitud, la intención de los religiosos en esos días. Por esto dice, cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ustedes como los actores hacen en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. En verdad les digo a ustedes que ellos ya recibieron su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que tu limosna sea secreta y tu Padre que mira en lo secreto te recompense. Aquí este capítulo va a hablar Jesús habla de la actividad religiosa. ¿Qué es lo que ve Dios en la actividad religiosa? Leemos en el versículo 4 que Dios ve lo secreto, esto es la intención con la que se hace la obra piadosa, la actividad religiosa, la obra de virtud, que en este caso dar limosna. Dios ve la intención, no importa cuánto dé de limosna, sino cuál es la intención. Esto es lo que Dios ve y sobre esa intención Dios premia. Debo decirles que la intención natural del ser humano es a exaltarse, de tal forma que esto es como una revelación más de la maldad, una revelación más de la maldad humana. Recuerden que la ley muestra el pecado, revela la maldad humana en forma de pecados, pero la ley no revela las intenciones de la persona. Y entonces aquí, con las actividades religiosas, Dios que mira en lo secreto, lee las intenciones. En otras palabras, desde este ángulo, las actividades piadosas, religiosas, sirven para que Dios mire la intención de la persona. Es simbólicamente lo que mira, porque realmente Dios sabe que del ser humano no sale nada bueno, no tiene intenciones buenas. Versículos 5 a 8. Y cuando oren, no sean como los actores, que actúan en las sinagogas y en las calles, parándose y orando delante de los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Efectivamente, si la intención del hombre
al hacer una actividad piadosa, como en este caso, como orar, se hace se hace en público para buscar el aplauso de la gente, la recompensa fue ese aplauso. Dios no recompensa porque, repito, Dios no mira el contenido de la oración, sino la intención de la oración. Vuelvo a repetir, las actividades religiosas sirvan para que nosotros nos demos cuenta de nuestras intenciones, las actividades religiosas. El versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu cámara, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabras serán oídos. Por lo tanto, no se hagan semejantes a los gentiles, porque su Padre, el del cielo, sabe las necesidades de ustedes antes que las pidan. Nuevamente, Dios no juzga el contenido literario de la oración, no valora el contenido literario de la oración, la intención. Una oración como la del publicano, ten misericordia de mi pecador, tiene mucho más acogida ante Dios, contrario a la oración del fariseo. Ayuno 2 veces por semana, hago caridad, esas cosas. Entonces, para la vida de piedad para Dios no es sino vamos a decir, ¿cómo les digo? Es una oportunidad para que el hombre mire o revele, afloren sus intenciones. La intención natural del hombre es exaltarse a sí mismo. Las obras piadosas, la actividad piadosa religiosa, es la oportunidad para que el hombre se dé cuenta del espíritu de exaltación que tiene. Dice también que Jesús, que no hay que hacer oraciones largas, repetitivas. Generalmente se usan para criticar a algunas iglesias que tienen oraciones repetitivas. Pero esas oraciones lúcidas, repasadas, escritas, que se hacen para lucirse en público, estas no agradan a Dios. Dios, como ustedes podrán ver, Dios es un personaje sencillo. No le gusta la ostentación. Y entonces es importante también tener en cuenta los que quieren estudiar la Biblia y seguir el camino de Jesús. Dios sabe nuestras necesidades antes que las pidamos. Así es que como Dios busca, no es que la oración tiene por objeto hacerle conocer a Dios nuestras necesidades, sino tiene por objeto que nosotros veamos cuáles son nuestras intenciones. Para esto es la vida espiritual, la vida religiosa, la vida piadosa. Versículos 9 al 15. Por lo tanto, ustedes oren así. Padre nuestro que está en los cielos, sea hecho santo su nombre. Venga su reino y llegue a ser su voluntad, como en la tierra como en el cielo. 11. El pan que necesitamos, denos este día. 12. Remita nuestras deudas, como nosotros remitimos las deudas a los que nos han hecho. No nos meta en tentación, rescátenos del maligno, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración modelo. Esta es una oración típica del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, remita nuestras deudas. Generalmente traducen las versiones nuestros pecados, pero literalmente están nuestras deudas. Y es importante entender como deuda. Bueno, les decía que es del Antiguo Pacto esto, porque todavía Jesús no había recibido los pecados de la humanidad, conforme estaba anticipado en Isaías 53:6, que avisaba que Dios iba a poner los pecados de la humanidad en Jesús. Y luego, cuando fue presentado en Israel,
Jesús fue presentado como el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, no de solo de unos pocos, no de los que los confiesan, llevó el pecado del mundo. Y luego leemos también en 1 de Pedro 2:24 que Jesús recibió en el Getsemaní los pecados cuando estaba pidiéndole al Padre que aparte de él esa copa. Esa copa eran los pecados de la humanidad. Dios puso los pecados de la humanidad en el cuerpo de Jesús, como dice San Pedro, y Jesús los llevó, esos pecados de la humanidad, todos, no los confesados, todos, en su cuerpo los llevó a la cruz. Entonces les decía que todavía eso no había ocurrido, por eso Jesús enseñó esta oración del antiguo pacto: remite nuestras deudas como nosotros remitimos las deudas de los que nos ofenden. En otras palabras, como más abajo explica, Dios en el antiguo pacto, para remitir los pecados, esperaba que el que pedía la remisión haya remitido a su vez los pecados de los que le ofendieron a él. Bueno, ahora les decía que es importante que esté en el versículo 12 como está en el griego, deuda. No pecado, deuda. ¿Qué diferencia hay entre pecado y deuda? Pecado es pues transgresión de la ley. Efectivamente, todos somos transgresores de la ley. Pero la diferencia con la deuda es que todo lo que nos da Dios, las bendiciones que nos da Dios, son para usarlas nosotros y también son para compartir con los que necesiten. Por eso es que si no compartimos las bendiciones que Dios nos da con los que necesiten, o sea, nosotros tenemos que llegar a saber quién necesita, vamos a estar conscientes de eso para la bendición o las bendiciones que hemos recibido de Dios, participar con ellos. Cuando no hacemos esto, les digo, entonces uno tiene deuda con Dios. Estas deudas está pidiendo Jesús, está aconsejando que le pidan a Dios que las remita, siempre que el que pide haya remitido también las ofensas o deudas que tengan. No estamos hablando de deudas monetarias, sino de ofensas o actos indebidos. Por ejemplo, ingratitud. Usted le ayuda a una persona y esa no tiene gratitud con usted, ella está en deuda con usted. Entonces, usted tiene que, en el Antiguo Testamento, tenía que remitir esa deuda para pedirle a Dios que remita a su vez las deudas que él tiene con Dios. El 16 al 18. Cuando ayunen, otra actividad religiosa. Este capítulo es de las actividades religiosas, que son la oportunidad para que la persona, el religioso, vea sus intenciones. Cuando ayunen, no sean como los actores que ponen caras de tristeza y se desfiguran, porque ellos se desfiguran para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ellos ya recibieron su recompensa. O sea que los hombres los alaben porque están ayunando. Es recompensa, esa era la intención, buscar esa recompensa. Por eso Jesús dice, ya encontraron su recompensa. Más bien tú, versículo 17, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara, de manera que no muestres a los hombres que estás ayunando, sino que muestres a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Repito, otra vez, el ayuno en este capítulo sirve para, como es una actividad religiosa, piadosa, sirve para que la persona que ayuna vea sus intenciones. Versículos 19 al 21. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla destruye y donde hay ladrones que penetran y roban. Hacen huecos y roban, quiere decir. 20. Mas acumulen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni hay herrumbre que destruye, y donde no hay ladrones que hacen huecos y roban. 21. Y donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces Jesús va a empezar hablando de otra actividad que es nociva para los religiosos y que es muy común, las preocupaciones.
muy común, pero no es que las preocupaciones sean signo de responsabilidad. Igual que el ayuno, la oración son oportunidades para conocer nuestras verdaderas intenciones. Las preocupaciones son la muestra de que no tenemos la fe sana. El versículo 22 de 23 es un paréntesis que es muy necesario para poder entender el resto de la explicación que hace Jesús sobre este mal engañoso que se llaman las preocupaciones. Nos engañan creyendo que la persona responsable tiene que preocuparse. La preocupación luego va creciendo y se llama ansiedad. Ansiedad es la enfermedad psiquiátrica de este siglo, la ansiedad. Bueno, vamos a leer el 22 y 23. Les decía que es un paréntesis, que hay que entenderlo para poder valorar la explicación, la enseñanza que Jesús va a dar a continuación. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por lo tanto, si tu ojo está claro, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará oscuro. Así que, si tu ojo está malo, y tu luz es la oscuridad. Y si tu luz es la oscuridad, ¿cuán oscura será la oscuridad en la persona? Bien, esto Jesús es la forma como Él tiene para explicar la importancia del discernimiento, de entender las cosas, de lo que uno, darse cuenta de lo que está viendo, porque se discierne básicamente a través de la vista y del oído, darse cuenta de lo que está viendo y darse cuenta, entender lo que está oyendo. Esto es importante, es necesario. Uno puede ser muy religioso y no discernir lo que ve y no oír lo que oye. Esto es la forma con este ejemplo del ojo. Jesús explica la importancia de tener un discernimiento activo, claro. Para discernir se puede hacer algunos ejercicios, vamos a decir. Por ejemplo, mire un cuadro y trate de cada vez encontrar más detalles en el cuadro. Ahí está discerniendo. Pero la forma más fácil de discernir es hacer una reflexión diaria personal sobre lo que uno dice y lo que uno hace. Porque este es importante, la reflexión personal, porque en la reflexión personal generalmente interviene el Espíritu Santo para hacerle comprender a uno que es un transgresor de la ley y para hacerle comprender a uno las intenciones que tiene al ser un religioso, al practicar una vida religiosa. Esto es importante para que esta persona llegue a dar valor al sacrificio, a la vida de Jesús. Es así el camino. Uno se da cuenta de la condición moral que uno tiene para luego darse cuenta que no tiene opción de salvación por uno mismo, por obediencia, por virtud. No tiene opción de salvarse. Y entonces empieza a recurrir a ver a Jesús crucificado como la fuente de su salvación. Bueno, entonces una vez que entendemos la importancia del discernimiento, leamos lo que Jesús dice a continuación. Nadie puede servir, estoy en el 24, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y servirá al otro. Al uno ayudará y al otro despreciará. No pueden servir a Dios y a la riqueza. Estos son los dos señores que tiene el hombre. O Dios o la riqueza. Nacemos con el Dios de la riqueza. Y la razón por la cual es la siguiente. ¿De dónde nace el deseo de ser rico? El deseo de ser rico nace de la inseguridad. ¿Y la inseguridad de dónde nace? De que la inseguridad nace cuando uno no tiene Dios. No se olviden, Dios existe y Dios es de todos. Pero Dios llega a ser Dios de una persona solamente cuando esta persona entra en el pacto nuevo. Esto pueden leerlo en el capítulo 8 de Hebreos. En el pacto nuevo, una persona llega a tener Dios. Y entonces cuando se tiene Dios, ya no es necesario, ya no es la desesperación,
para preocuparse por tener para pagar el arriendo, por qué comer, qué vestir, estas cosas, ¿no es cierto?, qué beber. Ya sabe quién le va a dar. Pero mientras no tiene Dios, entonces tiene que buscar su seguridad para su comida, para su vestuario, para lo que bebe, para su casa, etc., en acumulando riquezas. Y entonces, en el proceso, y así acumule riquezas, siempre va a estar lleno de preocupación. Más se preocupa el rico que el pobre. El rico tiene que proteger más que el pobre, por eso se preocupa mucho más. Más sufren de ansiedad los ricos que los pobres, porque esta seguridad no se logra adquiriendo riquezas. La seguridad se logra teniendo Dios, y para tener Dios, vamos a leer qué hay que hacer. Bueno, entrar en el pacto nuevo, esto es básicamente. Dice el versículo 25, por esto les digo, no estén ansiosos o preocupados por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo con qué se vestirán. ¿No es más el cuerpo que el vestido, y la vida que el alimento? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Ustedes no son más valiosos que ellas? Muy bien, entonces, pero hay que tener observación, hay que tener discernimiento para darse cuenta de que realmente las aves del cielo no trabajan y sin embargo nunca les falta alimento. El Padre los alimenta. Nosotros no vemos que el Padre los alimenta, pero Jesús dice así, que Dios pone el alimento donde ellas pueden encontrar. 27. ¿Puede alguien de ustedes, por estar ansioso, puede añadir a su edad una hora? Respecto al vestido, ¿por qué están ansiosos? Piensen en otra vez discernimiento, en los lirios del campo, la manera como crecen. No trabajan ni hilan. Pero yo les digo a ustedes que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. 30. Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y que mañana es echada al horno, Dios no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Aquí está dando la clave el Señor de que el que tiene poca fe es el que vive preocupado. El que tiene poca fe, en griego es oligopistos, chiquita. El que tiene poca fe es porque todavía no ha llegado a tener fe en Jesús. Por esto que les decía es que en el nuevo pacto se entra por la fe en Jesús. Desde ahí se tiene Dios. Repito, esto está en Hebreos 8. Por lo tanto, no estén ansiosos diciendo qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. 32. Esto buscan los gentiles, pero el Padre del cielo ve qué necesitan ustedes. Así es que busquen el reino de los cielos y su justicia, y el resto les será añadido. En otras palabras, no hay que buscar enriquecerse. No digo que hay que ser un vago. Al contrario, hay que ser muy trabajador, pero no tiene que ser el Señor nuestro el objetivo de la vida, hacer dinero, enriquecerse. No debe ser esto el objetivo de la vida, porque no hay cómo servir a Dios, y este es el problema de muchos religiosos. Servir a Dios y al dinero no hay cómo. Se sirve solo a uno de los dos. Para servirle a Dios hay que seguir el consejo de Jesús, buscar el reino de los cielos y su justicia. Jesús empezó predicando justamente en este evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Él, el rey, se acercó. Y entonces buscarle a él, esto quiere decir, su justicia, quiere decir entender el sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz para salvarme a mí? Llegar a ese punto y aceptar la historia de Jesús. Esa es la fe que le pone a la persona, al creyente, lo pone en el pacto nuevo.
Entonces, la historia de Jesús en la mente, después de haber hecho una reflexionar sobre la razón por la cual Jesús estuvo colgado en la cruz. ¿Qué hizo Él en favor mío, nuestro? ¿Cómo Él nos salvó allí? Al entender esto y al tener en la mente la historia de Jesús, usted llega a tener Dios y sabe que ese Dios, como ya tiene Dios, no deja de preocuparse de sus necesidades y que le va a proveer lo que necesita. Bueno, el último versículo vamos a leer. La preocupación, Jesús respecto de los males del mundo, dice el versículo 34, no estén ansiosos por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Es suficiente para cada día su propio mal. En otras palabras, cada día hay aflicción, cada día hay una fuente de preocupación para que el hombre quede enlazado, queda esclavizado de la preocupación y lo que logre solamente es tener una vida de ansiedad. Y entonces el remedio es la fe en el sacrificio de Jesús. Ahí llega a tener Dios y usted ya no necesita buscar dinero como hacer tesoros en la tierra como el principal objetivo de su vida, sino el servirle a Dios. No quiere decir que no tiene que trabajar, no, sí debe trabajar y debe ser responsable en el trabajo, pero debe servirle a Dios. ¿Cómo? Teniendo en su mente la historia de Jesús, entendiendo su sacrificio. Gracias por acompañarnos en este estudio y que Dios los bendiga esta semana.